Sus necesidades son nuestro desafío. En Saca Bocados Protas buscamos constantemente conocer las necesidades del cliente para poder ofrecerle día a día un mejor servicio. Desde hace más de 50 años proveemos de manera eficiente al tan competitivo mercado gráfico latinoamericano. Contáctenos al 011 4488 0701, a nuestro mail info@sacabocados.com o visite nuestra página web www.sacabocados.com. Bueno, buenas tardes amigos. Economía Ahora nuevamente con ustedes, como todas las semanas, charlando de los problemas que tiene este país, no solo en lo económico, sino en lo social, en la vivencia, en la gente que expulsamos, en los que se inmersan en la pobreza, en los que están en la indigencia, en un derrotero del país que venimos de menos a más, o mejor dicho, de más a mucho menos, a raíz de distintos gobiernos, distintas estructuras, distintas facetas, y parece que siempre fuera lo mismo. Tengo a mi lado a Santiago Pou, licenciado en sociología, por la Universidad de Buenos Aires, igual que yo con la Universidad de Buenos Aires, pero además es becario doctoral del CONICET y además, y no es lo menor, tenemos que participa de programa el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad de la UCA. Interesante porque por mucho tiempo nosotros nos movimos por esos índices y no por los del gobierno que estamos pagando las consecuencias después de muchos años, ¿no? Así que le damos la bienvenida. Bienvenida, Santiago. Gracias por atender a Economía Ahora en esta tarde de otoño. Y lo primero que te hago de pregunta es, ¿cómo ves por qué el declive de la sociedad argentina tan importante? ¿Y desde cuándo hasta cuándo? Yo sé que hay hitos que suben y bajan, pero en realidad la sociedad argentina fue decayendo permanentemente, ¿no? ¿Cuál es tu opinión? Bueno, es una pregunta muy interesante porque creo que tiene que ver con una vivencia en general de los argentinos que de alguna forma eh, tenemos una particularidad, creo yo, que es compararnos contra algún pasado que, como dice el dicho, fue mejor. Ujú. Esto no le pasa a todos los países de América Latina. Sin dudas no les pasa. Y a muchos otros países de otros lugares del mundo tampoco les pasa. Es un elemento bastante singular de nuestro país, esta cuestión de compararnos contra un momento que creemos, y los números así lo indican, fue mejor. Entonces eso es un primer elemento que me gustaría dejar claro desde el comienzo de la conversación porque hace a un estado de la opinión, como decía un sociólogo muy prestigioso de comienzos del siglo XX, ¿no? Es un estado de la opinión, o Ujú. podríamos hablar de una especie de estado de malestar, ¿no? Que creo que tiene una raigambre, o sea, se puede apreciar en términos estadísticos, pero que sobre todo creo que es algo, un punto de partida importante en nuestra formulación y en la forma de encarar el problema. A ver, uno podría pensar que Argentina tuvo tres etapas económicas importantes. Y creo que hay bastante consenso en esto. Hay un país hasta 1930, hay otro país hasta 1975-76, y a partir de ahí se abre otro país. En términos económicos, en términos de modelo de desarrollo, en términos de inserción internacional y también en términos de las actividades económicas que fueron haciendo pujante o menos pujante a la Argentina. Yo te diría que si uno tuviera que decir cuándo se produce un quiebre importante en un montón de tendencias sociales, creo que hay bastante acuerdo en la bibliografía y hay bastante acuerdo en las vidas concretas de muchas personas de que a partir de mediados de los 70 la Argentina tiene cada vez más problemas para incorporar socialmente a la población, mientras que de alguna manera
hasta ese periodo se había logrado un régimen social de relativa integración social, ¿no? Donde había procesos de movilidad social ascendente y Claro, niveles de pobreza que se iban reduciendo. Básicamente se iban reduciendo porque, es decir, ¿por qué, aunque no tuviéramos estadísticas, por qué podemos suponer que se iban reduciendo? Bueno, porque teníamos procesos migratorios internos donde la población se movía del campo, de situaciones muy relegadas, a las ciudades en, por ejemplo, empleos industriales, ¿no? Quizás de baja o media calificación, pero con mejores salarios. Es decir, la tendencia era a una reducción de la pobreza. Desde los 70 en adelante vivimos procesos de conurbanización masiva, ¿no? Donde la población claro. se aglomera alrededor de las ciudades en busca de alguna oportunidad de progreso. Las economías regionales no tienen capacidad de absorber a la fuerza de trabajo en las provincias, y yo creo que esa es un poco digamos, si se quiere, la historia Claro, pero de Santiago, estas etapas. te hago esa salvedad. La gente que en ese momento, cuando se empieza a hacer estructura dentro de la Argentina, digamos, vial y Ujú. ferrocarril, se acerca a las ciudades por todo lo que le faltaba de estructura en las provincias. Exactamente. Pensando en una persona que no tenía colegio por ahí a 10 kilómetros, o no tenía un hospital a 20 kilómetros, o no tenía forma de llegar a esos lugares, se acerca a la ciudad que tiene una estructura un poco más grande, por supuesto que con las consecuencias que estás mencionando vos, ¿no? Sí, todo eso efectivamente ocurrió, y después hay un proceso más estructural, digamos, que nosotros hemos venido analizando. Hasta aquí no me he metido con cifras concretas de pobreza, indigencia, que luego voy a decir algo, pero lo que sí se puede advertir es que a partir de mediados de los 70 hasta la actualidad, ahora, lo que hay es un cambio importante del modelo de desarrollo económico argentino. Se venía de un modelo de lo que llamó el crecimiento hacia adentro, de la sustitución de importaciones, ¿no? Donde el mercado interno era algo determinante y que era viable en una economía mundial como la que había hasta ese momento. Y a partir de la crisis del petróleo, del abandono, de un montón de fenómenos que ocurren en la primera mitad de los años 70, ese orden internacional se quiebra, y se quiebra naturalmente también la forma en la que la Argentina participa de ese orden internacional. Y básicamente, como yo lo resumiría en la forma de la Argentina no encuentra desde ese momento una forma de insertarse en un mundo nuevo, ¿no? En un mundo donde estamos viviendo una revolución tecnológica, donde estamos viviendo un montón de procesos, podríamos decir algo parecido a lo que la Argentina vivió a fines del siglo XIX, o sea, una revolución industrial, Claro, pero que ahora tiene otras características, y nosotros no sabemos como país cómo meternos en eso. Y eso tiene un efecto, que es el que podemos ver, que es que tenemos dificultad para generar em, que aumente nuestro Producto Bruto. O sea, Argentina es el país, el segundo país desde los años 70 a la actualidad, que menos creció en su Producto Bruto per cápita de América Latina. Debajo está Venezuela. Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, es muy difícil, ¿no? Esto ya adelantando el argumento, es muy difícil que un país que no logra mejorar su Producto Bruto interno consiga reducir la pobreza en el tiempo, más bien todo lo contrario, ¿no? Es imposible. Eh, entonces, justamente, en la medida que nosotros seguimos teniendo la imposibilidad de encontrar un modelo económico eh, razonablemente inserto en el mundo contemporáneo, vamos a tener las dificultades que tenemos hoy para tener dólares, para con esos dólares financiar sectores demandantes de empleo genuinos, con aumento de productividad y por lo tanto con más capacidad de generar buenos trabajos que den ocupación a parte de toda la población que hoy requiere trabajos eh, productivos, ¿no? Porque claro. ese es el punto, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos para que Argentina produzca más? Al margen de eso, indudablemente también estamos, creo que el, el gran comentario tuyo es que nosotros en la primera revolución industrial estuvimos acordes a esa revolución. Tal cual. En esta revolución tecnológica, Argentina está fuera de la revolución tecnológica.
No en mentes, porque desarrolla una capacidad importante de poder progresar, pero sí en cuanto a la capacidad y a la adaptación laboral, porque justamente estamos expulsando gente que, digamos que los preparamos y proyectamos a nivel gratuito como un país rico y que lo explota o lo mejora o lo desarrolla otro. Sí, tenemos problemas en varios órdenes, ¿no? Tenemos eh, a ver, la economía argentina fue tradicionalmente una economía de dos sectores, ¿no? O sea, así se llamaba en las discusiones antiguas, ¿no? Pero una economía de dos sectores, una economía que tenía un sector capaz de exportar y un sector divisa demandante, digamos, un sector divisa productor, un sector divisa demandante. Eso, el gran problema, la gran trampa, si se quiere, que a mi juicio tenemos desde un punto de vista estructural y que eso se amplifica en distintos órdenes de nuestra sociedad, es que ese modelo, es decir, nosotros no tenemos la capacidad de generar eh, más, eh, eh, más divisas y por lo tanto más crecimiento, ¿no? A través de actividades pujantes o actividades eh, de alto contenido tecnológico. Como vos decís, pienso que, digamos, la Argentina tuvo esa capacidad de insertarse en un, en una división internacional del trabajo, digamos, que así lo requería, y hoy no logra, es decir, está en lo que algunos autores llaman la trampa de los países de ingresos medios, porque no logra, no logra ser ni un proveedor vamos a decir, fuerza de trabajo gratuita, ¿no? Muy, muy barata, como podrían ser algunos Claro. países que se industrializaron muy rápido en el sudeste asiático, ni logra ser un país de punta en cuanto a la provisión de eh, conocimiento, de insumos basados en la economía del conocimiento. Entonces, ese es un poco el cuadro general en el cual nosotros, con lo cual, respondiendo a tu pregunta, no esquivándola, yo creo que hace 4 o 5 décadas que la Argentina no encuentra un modelo de desarrollo y entonces vivimos en lo que podríamos llamar una serie, un serrucho. Vivimos en un serrucho en términos de ingresos, en términos de pobreza, en términos de distintos indicadores de acumulación de capital, donde tenemos ciclos muy buenos, ciclos muy malos, y donde los ciclos muy malos parecieran revertir los ciclos muy buenos. Ajá. Entonces, en el promedio pasa esta cuestión medio eh, llamativa, ¿no? De que uno dice, bueno, uno compara cómo estaba hace 20 años el país y cómo está ahora, se encuentra con llamativas coincidencias, pero en el medio pasaron cosas. El problema es que son cosas que son difíciles de sostener, dado justamente esto que, bueno, hablamos a veces de la restricción externa, ¿no? La insuficiencia, ¿no? De recursos como para sostener esos procesos de crecimiento. La Argentina es un país que deberíamos crecer al 3% anual en promedio y crecemos al 1 punto algo promedio anual, lo cual es muy poco, está casi al nivel de la tasa de reemplazo demográfica. Y Claro, bueno, claro. en ese marco, y además con inestabilidad, que es el otro elemento que me parece crucial traer a la conversación, ¿no? O sea, la inestabilidad no es gratis. Ser un país inestable no es gratis. No es gratis para las empresas, no es gratis para los trabajadores, No, desde no es gratis ya, para nadie, ¿no? claro. Tener así la inestabilidad, la inflación y la incertidumbre es lo que nos destroza económicamente, independientemente de cualquier otro medio. Es lo que más nos afecta, porque afecta las decisiones y afecta la creación de Exactamente. trabajo y afecta la inversión, que en definitiva es toda una consecuencia, ¿no? No, y afecta lo que vos también decías de a muchos trabajadores con altas calificaciones, porque en definitiva para un trabajador joven que se ha formado, que tiene una formación de buena en capital humano general y en capital humano específico, digo, la imposibilidad de proyectar un futuro en el país es un problema también de cómo digamos, esa dimensión macroeconómica, la inestabilidad económica se cuela en,
en las vidas particulares, digamos, ¿no? En las biografías de las personas que conocemos. Entonces, es un problema para las decisiones que toman las empresas en cuanto a, por ejemplo, si, bueno, me tengo que expandir, cómo lo voy a hacer, qué nuevos mercados voy a abrir, pero también es un problema para las personas que no pueden tomar un crédito, Bueno, no claro, saben si claro. emigrar o no. Es decir, Por ahí va la cosa también, ¿eh? ajá, Donde no tenés crédito para poder desarrollarte, donde no tenés crédito para ascenso social, donde las cosas que existían en la Argentina anterior a la mitad del 70, como decís vos, que era sí, una sociedad ascendente, que veníamos de padres que estaban peor que nosotros y que a su vez veníamos de abuelos que estaban peor que nuestros padres. O sea, que esa ascensión social la dio el trabajo, la exacto. estabilidad, la certidumbre de la cosa y el encararse de que un inmigrante que era plomero tuviera un hijo que fuera médico y a su vez el médico tuviera un hijo que fuera abogado, por ejemplo. Sí. Entonces, toda esa ascensión social hoy no se ve y muy por el contrario, en base a las mediciones que ustedes mismos manejan, y que mi gran duda es con respecto a, ¿está bien que nosotros midamos el índice de pobreza e indigencia por un número? Es una duda, Sí, no es juzgar un juzgamiento, digo, no, no. no hay más pobres de los que decimos que son, o no hay más indigentes de los que decimos que son, o no, o hay pobres que no vemos. Bueno, es interesante, ahí son varias cuestiones las que estás mencionando, ¿no? Después, si hay ocasión, volvemos con el tema del ascenso, la movilidad social, porque creo que es parte de este Sí, malestar, si sí, se quiere, claro, que yo claro, comentaba no antes, hay ¿no? duda. Pero tu pregunta sobre la pobreza, la medición de la pobreza, hoy es una discusión global, ¿no? Si estamos midiendo, si la medición monetaria, vamos a poner así, es una medición apropiada de la pobreza. Y ahí tenés, Pero ¿sabes por qué lo digo, Santiago? sí, Sobre todo, porque vos tenés una economía de Argentina que el 50% está en negro. Entonces sí, ya eso te da dos sociedades distintas, dos exigencias distintas y dos necesidades distintas. sí, Es mi duda, ¿eh? Es mi duda, sí. no es Yo creo que juzgarlo. a ver, hoy lo que tenemos son básicamente en la discusión hay eh, medidas, lo que se llaman medidas indirectas y medidas directas de la pobreza. Las medidas indirectas son las medidas basadas en el ingreso. Se llaman indirectas porque, bueno, por algo que está yo creo que nosotros los argentinos si se quiere, hemos fetichizado un poco la medida monetaria, la cifra, en gran medida porque se nos fue, eh, digamos, fue manipulada durante muchos años. Claro. Entonces, eh, hoy tenemos como una ansiedad de medir la pobreza, ¿no? Si se pudiera mensualmente, ¿no? Porque es ese afán como que viene justamente del daño institucional severísimo que fue la intervención al INDEC del 2007. Pero hecho ese comentario que no quiero dejar pasar, nosotros lo que tenemos es las medidas indirectas y las medidas directas. ¿Por qué? Porque la pobreza conceptualmente es, es una situación de privación. Correcto. Es una situación de privación con respecto al acceso a recursos considerados valiosos o necesarios para sostener la vida en una sociedad determinada. Entonces, la pregunta que surge ahí es, bueno, ¿cómo mido esa privación con respecto al acceso a recursos necesarios para sostener la vida? Bueno, miren, hay una medición, los economistas han inventado el método de justamente usar una línea de pobreza, que de alguna manera es una medida de ingreso, que dice, si estás por debajo de este poder adquisitivo, no vas a poder acceder, justamente, acceder a esto, a esto, a esto y a esto. Pero hay otras medidas que son las medidas directas, que dicen, bueno, ¿por qué directamente no podemos medir el acceso a, no sé, la vivienda,
la vestimenta, la educación, la salud, todo aquello que Gas, nosotros cloaca, consideramos gas, cloacas, cloaca. hábitat, exacto, exacto. Todo lo que en definitiva nosotros, cuando digo nosotros me refiero a la sociedad toda, ¿no? Consideramos que hace a una persona pobre, porque uno dice, bueno, ¿qué es una persona pobre? Y una persona pobre es una persona que no puede, no sé, tiene la necesidad de comprarse un par de zapatillas y no puede, pues no tiene dinero, o compra el par de zapatillas pero deja de comprar un medicamento, ¿no? Esa es una persona pobre. Entonces, eh, eso es lo que está hoy en discusión. Yo creo, para responder a tu pregunta, ¿no? Es que el punto está en tratar de tener medidas convergentes. Esto es, saber que la medida por ingresos es muy dependiente de lo que ocurre con el salario real, Claro, ¿sí? Hoy por hoy en Argentina te diría que la medida de pobreza que vemos semestralmente es una medida del salario real. O sea, en la medida que no mejora el salario real, la pobreza va a seguir en el orden del 40% y vamos a seguir en esa historia hasta que haya una recuperación del salario real. ¿Por qué? Porque no hay otros factores, porque la pobreza podría bajar, porque haya una expansión muy grande del empleo, o sea, que haya más trabajadores en los hogares y que eso haga aumentar el ingreso y baje la pobreza. Difícil, ya estamos en 6% de desempleo. O podría aumentar porque haya más programas sociales. También difícil, porque ya difícil. estamos dando muchísimos programas sociales. Entonces, la pobreza, hoy por hoy, la medida es muy sensible a la evolución del salario real. Dicho eso, te diría, hay que complementarlo con alguna medida más estructural, que nos dé también prioridades de política pública, de dónde invertir, ¿no? De qué es. Ahí es donde vienen a nuestro auxilio las medidas multidimensionales, que son índices. Bueno, en el observatorio tenemos una medida, el Observatorio de la Deuda Social de la UCA tenemos una medida, que de hecho nosotros tratamos de que sea una medida que progresivamente se vaya como ganando preponderancia en la opinión pública, y que incorpore justamente el cumplimiento o el acceso efectivo a ciertos derechos sociales o a ciertos recursos, digamos, para usar la terminología que estaba diciendo anteriormente. Entonces, creo que es eso, ¿no? Y eso nos permitiría también identificar, me parece, y sobre todo a los hacedores de política, algo que vos mencionás, pero que creo que hay que especificar, que son grupos de población que tiene distintas necesidades. Claro, Vos puedes tener, no sé, en la ciudad de Buenos Aires vos vas a tener que los pobres son pobres por ingresos mayormente, y no necesariamente son pobres porque no tienen cloacas, porque todos tienen cloacas. claro, ¿Entendés? Pero vos claro. en cambio puedes tener otras zonas donde la pobreza monetaria no sea el punto central, porque por ejemplo vos puedes tener parte de la población que, no sé, se maneja con em, transferencias entre hogares o que trueca cosas porque tiene algún elemento de autoproducción. Entonces Claro, ahí el problema monetario no es el central, pero por ahí el problema central es el problema habitacional, claro, ¿entendés? la Bueno, infraestructura. exactamente. Entonces creo que va un poco por ahí, ¿no? La posibilidad. Ahora, eh, ustedes vienen estudiando este sistema de toda la vida, en cuanto a pobreza, en cuanto a indigencia. En muchos casos, en muchas épocas, han sido la única referencia que había, porque las otras las habían borrado. Hasta hemos llegado a decir, o han llegado a decir algunos políticos con una cara de piedra, que teníamos menos pobres que Alemania. Claro, que ya es una ofensa a la al pensante, es una ofensa, es para decírselo a un animal que no piensa, que tiene hábito, pero no para una persona. Sobre todo viendo lo que vemos, porque vemos La Rioja, vemos Tucumán, vemos Formosa. Como vos decís, no solo nos encapsulamos en la ciudad de Buenos Aires, que hasta el propio presidente dice que es opípara, sino que vemos el conurbano. Está muy cerquita, es cruzando la General Paz, ahí ves un montón de falencias y carencias por falta de planificación, de obras, de un montón de cosas. Ahora, esta pobreza que nos acompaña no es un prioritario de ningún político ni de ningún partido, porque hemos ya transitado desde el 83 hasta acá, o estamos festejando tantos años de democracia, 40, y anteriormente, bueno, con nuestros golpes de idas y diretas también teníamos democracia que la sacaban a los 2, 3 años, pero yo recuerdo que por allá, por Ilía,
debido a que estoy bastante mayor que vos, la pobreza es insignificante en el país. A partir de ahí, hablamos siempre de pobreza y ningún político se preocupó por esa pobreza, por mejorarla, por estructuralmente idear un cambio para que el que es pobre hoy dentro de 20 años no lo sea, o dentro de 10, o dentro de 5. No solo en ingresos, sino en estructura, en infraestructura. Mira, yo no estoy seguro de que las clases dirigentes del país tengan un diagnóstico claro que junte, digamos, las causas últimas de la pobreza con los indicadores que uno analiza o que observa, ¿no? Ah, O está sea, bien, no tengo claro. claro que haya, que haya esto que estábamos conversando, O ¿no? sea, Esta cuestión de lo los que vos querés distintos modelos de decir, desarrollo. para el eh, público, vos lo que querés decir es que declaman el índice, pero no razonan el porqué del índice. Claro, es complejo, hacer ese vínculo no es simple y de hecho por eso creo que es importante que los cientistas sociales participen en el debate público justamente porque Claro, hay que aportar alguna mirada de tratar justamente de unir esos puentes, de hacer un puente entre lo que vemos y bueno, por lo menos algunas causas últimas que uno dice, bueno, esto puede llegar a estar operando. Y creo que en ese sentido hay cierta falta de una visión de conjunto, ¿no? Sostenida de cómo, cuál sería un modelo de crecimiento económico y de desarrollo para este país que justamente tuviera un efecto potente en términos de reducción sostenida de la pobreza. Dicho eso, es también un hecho no menor, ¿no? Que hoy tenemos niveles exorbitantes de pobreza también, ¿Mm? porque tenemos una inestabilidad económica y una inflación galopante, que solo si se controlara esa inflación, podríamos tener niveles mucho más bajos de pobreza. Hoy vivimos una situación Podríamos parar la relativamente, escalada. Podríamos parar la podríamos escalada primero. desinflar el Claro, índice de pobreza. Si desinfláramos la inflación, para usar un juego de palabras, ¿no? pero es que es Si así. desinfláramos la economía, Hoy metés a todos los lograría, jubilados dentro del círculo de pobreza, si es bueno, por los ingreso. jubilados y muchos trabajadores Y muchos formales trabajadores, cuyas claro, paritarias no claro, logran, o sea, claro. hace ya muchos años, ¿no? Los trabajadores quizás de las escalas más bajas de los convenios, que no logran sacar la cabeza de debajo de la línea de pobreza. Entonces, uno dice, bueno, ¿eso es una solución estructural para el problema de la pobreza en Argentina? No, no, pero ayudaría bastante, ¿no? En el corto plazo ayudaría bastante. Entonces yo creo que ahí hay un tema de dos tiempos que hay que poder meter en la agenda pública, esta cuestión de los dos tiempos. Hay un tiempo largo, un tiempo estructural que tiene que ver con esto que estábamos conversando, es decir, cuál es el modelo de desarrollo económico para la Argentina del siglo XXI. Eso por un lado, esa es la solución de largo plazo de la pobreza estructural, que genere actividad económica y que integre sectores que de golpe no van a poder ser absorbidos, ¿no? por la propia dinámica del crecimiento económico, porque esto creo que hay que decirlo. Es decir, Argentina tiene un volumen hoy por hoy de fuerza de trabajo ocupada en actividad de baja productividad y en condiciones de excedente poblacional, en el sentido Sí, teórico de sí. la palabra, ¿no? Como decir, población que no logra ser incorporada a un modelo capitalista de desarrollo. Eso existe y eso hay que discutir formas de llevar, de incorporarlos, de integrar socialmente esos conglomerados de población. O sea, no hay que, yo creo que no es posible pensar una sociedad donde nosotros vamos a ir hacia modelos donde todos van a tener un trabajo en blanco, en actividades de punta. Eso no creo que sea una posibilidad en la actualidad, No, pero sí creo no que sería coherente. No no sería sería coherente coherente. y no es coherente tampoco con la dinámica capitalista a nivel Claro, internacional, que claro, no está claro. generando eso en ningún lugar del mundo, Claro, ¿verdad? No claro, está pasando, por eso no digo, no sería está coherente. pasando en Europa, no está pasando en Estados Unidos, no está pasando en los países centrales, ¿no? Está pasando en algunos clubes de países nórdicos,
pequeño, pero digo, no es que la dinámica general hoy es a crear integración social a través del empleo, como era hace 50 o 60 años. Pero Exacto. dicho eso, creo que Argentina tiene un enorme espacio de oportunidad donde tiene una parte importante de su población que sí podría ser incorporada a estos procesos de desarrollo. Ahora, ese tiempo es un tiempo largo, requiere que las clases dirigentes realmente piensen un país a 20 años, ¿no? A 20, 30 años, que se imaginen un país co- eh, eh, que funcione. Y después hay un tiempo corto. El tiempo corto es el tiempo de la macro, de estabilizar una economía que está totalmente desestabilizada y que eso va a tener un efecto de bienestar por sí mismo. Yo siempre pongo el ejemplo de lo que pasó en la época de Menem, ¿no? La época de Menem, cuando uno mira las estadísticas de pobreza, el efecto de la convertibilidad fue una reducción muy rápida de la pobreza y una mejora del salario real. Después, el resultado de la década en términos de pobreza fue muy regresivo, porque justamente la política, que al principio sirvió, en el largo plazo no sirvió. Eso se puede discutir en otras oportunidades. O sea, fue regresivo en términos del aparato productivo argentino y de la demanda de empleo. Pero pero en el corto plazo tuvo un efecto muy fuerte, ¿no? Sobre la reducción de la pobreza. Entonces, ahí hay que, hay que pensar justamente el efecto que una estabilización macro tiene a veces sobre la pobreza. Otro ejemplo podría ser el plan austral de Alfonsín, que también Claro, tuvo un claro, efecto claro. similar en Yo, términos de yo te lo pobreza. iba a comentar. El mismo efecto tuvo el plan austral con una duración más corta y un efecto Sí, más corto. Pero sí. también fue un impacto del famoso desagio o el impacto de Cavallo con su famosa ley de convertibilidad. Entonces, bueno, es como que se puso un freno a la inflación y el país empezó a mejorar y crecer. La dificultad que se discutió en su momento con Cavallo es que era un medio y no un fin, y él lo tomó como un fin, y si hubiera sido un medio y una adaptación, que a Argentina le pasa algo de eso, se ancla en algo, y por más que a los demás le vaya bien con otra ancla, sigue anclada en lo mismo. Pero yo creo que es por la antítesis de los benditos dirigentes políticos que tenemos, políticos sindicales empresarios en general, Ujú. que no se sientan a lo que vos decís. ¿Por qué no pensamos un país a 20 años? No importa quién gobierne. Como pasa en la mayoría de los países que funcionan. Piensa en un país a futuro. No importa que gobiernes vos, yo. O sea, el 90% está encaminado a eso. El resto tendrá matices, pero el país crece. Nosotros no. Sí, Y eso pasó con todos nuestros vecinos, ¿eh? Que eran los sí, patios de atrás. ujú, sí, por eso. O sea, hoy Argentina tiene la, la- la- la situación, digamos, inconveniente, ¿no? De que nosotros hemos ido convergiendo hacia un proceso o sea, hemos ido convergiendo hacia los indicadores sociales de América Latina, cuando antes estábamos muy por encima de esos índices Claro, sociales, claro, también porque nuestros países vecinos han mejorado. claro. Es decir, se da un proceso de convergencia, en parte porque nosotros empeoramos y nuestros vecinos mejoraron, ¿no? Esto creo que es válido para muchos indicadores. Yo creo que, sin embargo, hay oportunidades, muy importantes en distintas actividades. Creo que Argentina tiene mucho potencial en distintas áreas de su economía que pueden abrir una nueva etapa de mejoras sociales, porque va a ser muy clave, si eso es así, entender justamente de qué manera se hace que eso sea un proceso sustentable en el tiempo. Sustentable quiero decir cómo hacemos para, si se logra, o sea, esto que se dice de exportar energía, mejorar ampliamente nuestras capacidades productivas en la minería, en el sector energético, etcétera. Bueno, cómo hacer para que eso derrame hacia un sistema productivo mucho más dinámico, capaz de hacer innovaciones bueno, en definitiva, aumentar la competitividad sistémica de la economía, ¿no? O sea, si eso se logra, creo que en 10 años podemos llegar a estar teniendo otras conversaciones eh, eh, que cambien un poco el perfil, ¿no? de nuestro país.
no digo, no llegando a países avanzados, sino algo más moderado, simplemente tratando de No, no, justamente a, interrumpir esta tendencia, a Sudamérica, claro, sacando interrumpir esta Venezuela a tendencia Sudamérica. declinante, sí, algo así. ¿Existe relación entre eh, la UCA como consejo y algún gobierno? ¿O simplemente hasta ahora fue nada más que criticar el índice que decían? No, a ver, desde el observatorio siempre se trata y se ha tratado de poner a disposición de los gobiernos los índices y los informes que nosotros elaboramos. Además, hay convenios para realización de consultorías técnicas con distintos niveles de gobierno, se han hecho distintos convenios con gobiernos de distintos signos políticos, de distintas Sí, 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 en para general, hacer gobiernos en transferencia general. técnica, para hacer transferencia técnica. En general, los informes son muy escuchados y Sí, sí. son muy valorados, pero bueno, esa es la relación, digamos, que existe, que bueno, es lo que corresponde a un centro académico universitario, ¿no? Como el nuestro. ¿Vos considerás que uno de los grandes problemas es la falta de planificación? Sí, yo creo que en la Argentina hay un problema de falta de planificación eh, y un problema de falta de visión, ¿no? Y también hay un problema, digamos, que existe, ¿no? Que la Argentina es un país que es hoy más heterogéneo que hace 40, 50 años atrás, en términos de su componente social, ¿no? Entonces, quizás cuando uno podía pensar, no sé, lo que nos enseñaban en la facultad, cuando veíamos las alianzas políticas durante la industrialización sustitutiva de importaciones y tal, no dice, bueno, no sé cuán posibles hoy esas alianzas políticas que se desarrollaban antes como para encarar un país en el largo plazo, ¿no? Pero claramente es necesario, para que haya una planificación posible, es necesario que haya voluntades políticas alineadas, porque si no es como, si no es también es iluso pensar que solo una visión tecnocrática podría lograr, ¿no? No, El no, claro, desarrollo, porque claro. digamos, eso también se intentó en la Argentina y no funcionó, y más bien lo que terminó ocurriendo fue lo contrario en el sentido de aumentar mucho los niveles de conflictividad social, Exacto. porque hay algo que hay que decir, Raúl, que yo lo he dicho hace poco, también alguien me preguntaba algo así, yo decía, bueno, la verdad es que Argentina, si hay algo que no tiene, es un antecedente exitoso de un modelo económico que funcione con un sistema político estable. Es decir, cuando el sistema económico era un poco más estable, el sistema político era altamente inestable, ¿no? Y cuando el sistema político se estabilizó y las reglas de juego democráticas hace 40 años que tienen pleno funcionamiento, uno sin embargo encuentra un modelo económico que deja muchos sinsabores. Claro, claro. La verdad es que ese es el desafío del país. El desafío del país es encontrar un modelo económico que funcione con un sistema político democrático. Eso sí que está abierto. Ahí no hay eh, un manual donde buscar. Incluso hasta te diría, si vos mirás, por ejemplo, no sé, el caso peruano es un caso de América Latina de mucho éxito en lo económico en los últimos años, pero en lo político es un caso muy, muy Sí, complejo, sí. donde no han logrado, los presidentes no logran estabilizarse, donde hoy mismo está habiendo una inestabilidad institucional tremenda. Eso también te muestra que a veces el modelo económico, si está inserto, si los incentivos son los adecuados, hasta puede funcionar muy bien independientemente de la política. Eh, Claro. Porque el objetivo es uno. Y Como te porque digo, vos recién el hablabas de objetivo Ilia, camina. vos hablabas de Ilia, y la verdad es que Ilia, vos tenés Frondizi, 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 le hacen un golpe de Estado, sí, viene Guido, sí, después viene Ilia, después viene Onganía. El modelo económico general no se alteró. Un modelo de segunda etapa de industrialización por sustitución de importaciones. Te diría que hasta la NUCE y hasta el tercer gobierno de Perón no se alteró. Vos tenés una alteración fundamental con el Rodrigazo, pero en realidad claro, el claro, sistema claro. económico, el sistema económico funcionaba incluso con inestabilidad política.
Sí, alta sí, inestabilidad sí, sí, política. alta inestabilidad política, sí. Y bueno, Cuando entonces, hablé de Rodríguez, estamos hablando del 75, sí, y todo lo que hablaste vos desde el 58 en adelante, exactamente. hasta el 73, 74, que vuelve Perón y después fallece y toma Isabel, y claro, ahí había una gran inestabilidad política, pero extrema, pero en lo económico funcionaba un solo libreto. O sea, el Ujú, acuerdo económico funcionaba hacia adelante. Bueno, que es lo que necesitamos hoy, política y económicamente. exactamente. Porque Porque es como tampoco que... queremos una sociedad antidemocrática. No, 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 para nada, para nada. Entonces queremos una sociedad democrática, donde haya libertades, garantías, derechos, y al mismo tiempo queremos una economía que funcione, porque la propia democracia lo exige. Claro. La propia democracia exige para ser plena eh, incorporación social. Si no es muy difícil, si no se limita al ejercicio de los derechos políticos. Y yo creo que lo que pasa es que los que nos teñimos las canas a veces escuchamos cosas independientemente de ser pro o contra políticamente, ¿no? Cuando el presidente el otro día inaugura ese excelente aeropuerto de última generación que tenemos en Ezeiza y dice que los argentinos no tenemos que salir al exterior para no gastar los dólares, es una contraposición contra el inversor que lo está haciendo. Es decir, preparamos 30 millones para 30 millones de turistas. Ah, pero los argentinos que no salgan, que vengan los demás. Y vos decís, no se da cuenta lo que está diciendo, porque Argentina, si querés insertarla en el mundo, necesitas que vengan y que viajen, y que vayan y que vengan y que consuman, ya que somos poca gente. Y como vos decís, si pegamos el crecimiento económico o el producto per cápita con el crecimiento demográfico, vamos para atrás. A pesar que el crecimiento demográfico cada vez es menor. Ujú. Entonces, vas muy Sí, para atrás. sí, pienso que tenemos, por eso, creo que hay muchos desafíos por delante. Este es un año, va a ser un año muy determinante de lo que estamos conversando, porque bueno, va a ser un año electoral donde se van a definir, creo yo que hay un hartazgo social Coincido, generalizado, coincido. generalizado con ambos sectores de la grieta, em, Porque, porque hay una necesidad Santiago, de discutir estamos cosas hablando, nuevas. claro, porque estamos hablando vos y yo de una realidad social que la gente la entiende y la vive. Mientras que vos escuchás discursos políticos o lo que sea, donde están totalmente alejados de la realidad. Nosotros vivimos en Argentina y la mayoría de los políticos viven en Disneylandia. ¿Por qué? Porque tenés una provincia subsidiada por puestos estatales y cuando todo va mal, a esa provincia le va bien. Pero justamente es al revés, no debería irle bien, pero le va bien. En cambio, cuando, como vos decís, el empleo no existe, la ocupación no existe, la pobreza crece, a esas provincias que son superavitarias es donde empiezan a ser deficitarias y le va mal, por la coparticipación que pagan los buenos que producen contra los malos que no. Bueno, Estamos eso en un también país es al parte de revés. la rediscusión, ¿no? Claro. Del pacto fiscal. Bueno, tiene múltiples aspectos. Yo ahí no soy experto para nada en ese tema, pero Tenía bueno, seis creo que meses, Santiago, hay tenía seis varios. meses en la reforma constitucional para volver a un nuevo pacto fiscal de coparticipación. 6 meses. Creo que era 1994, porque todavía el Sí, Alzheimer no me pegó tan 1994. fuerte. Estamos en el 2023, poquito más de 6 meses. Entonces, claro, el político no cumple con lo mismo que él dice. Mm. Y la gente, yo creo que es donde que vos dijiste es la palabra exacta. Tiene hartazgo del verso contra una realidad que palpa todos los días cuando va a comprar algo y no sabe cuál es el precio. Eso Sí. económicamente se llama incertidumbre. No sabes cuál es el precio. Yo creo que ni vos, ni yo, ni mucha gente que nos está escuchando seguramente sabe cuánto sale un litro de leche o cuánto sale un kilo de arroz. Pero no porque la gente es tonta, sino porque realmente no lo sabés. Porque lo que viste ayer hoy no sirve. Y Mm. eso es lo peor que nos puede pasar. Ya la vivimos, ya la vivimos. Vivimos mucho peor.
Bueno, una última reflexión, dame un poco de aire. ¿Podemos hacer un cambio? Sí. Hay gente que Sí, está no, pienso cambio. que por eso Ustedes creo de que esto lo quieren hacer. el cambio viene por el lado de esto que te comentaba, que creo que hay una situación de cierto agotamiento, digamos, de una forma eh, de pensar, vamos a decir, hay cierto agotamiento con la forma de pensar las antinomias. Creo que eso funcionó durante un tiempo, fue productivo para el discurso político, ¿no? Para el sistema político, pero hoy eso está agotado. Está agotado porque creo que las soluciones son soluciones más complejas que las que pueden surgir de simples antinomias, como por ejemplo mercado o Estado, ¿no? Regulación o no, cepo versus libertad total del sistema cambiario. Creo que hoy no está en la agenda justamente ninguna solución estrafalaria ni inmediata. Y creo que eso es un síntoma de, bueno, cierto justamente, ¿no? Cierta fatiga que recorre las formas en las que hasta ahora venían discutiéndose las cuestiones. Y ojalá, y creo que el otro elemento que ha aportado a esta situación es que tenemos hoy mejores diagnósticos de los que teníamos antes. Creo que se sabe un poco más justamente esto que yo decía, estos desacoples. Es decir, empezamos a darnos cuenta que Argentina tiene problemas estructurales muy serios y que en la medida que no los logremos resolver va a ser muy difícil que volvamos a tener una sociedad sin pobreza, con movilidad social ascendente y donde haya lugar para todos, ¿no? Gracias, Santiago, por el tiempo que nos has brindado, por el conocimiento tuyo y por el pensamiento, porque yo creo que Argentina en este momento y en este año en particular necesita pensar. Necesita pensar qué quiere de sí misma, porque como vos decís, estamos agotados de muchas cosas que fueron fracasos. Y nosotros, mucho más que vos, en función de la edad, somos culpables. O por defecto, o por habernos callado, o por no haber gritado. Somos culpables también. Así que te agradezco muchísimo. Observatorio de la Deuda Social Argentina. ¿Qué deuda, qué sociedad que tenemos y qué deuda tienen los que nos dirigieron hacia nosotros que hemos llegado a esta situación? Te agradezco muchísimo en nombre de Economía Ahora. Seguiremos charlando con ustedes que son referentes reales y esperemos que, como vos decís, esto tenga una conjunción hacia un futuro hacia adelante para que todos participemos. Muchas gracias por Muchísimas habernos gracias. atendido. Al contrario, muchas Gracias. gracias a vos. Bueno, a ustedes, una buena tarde para todos. Un lujo. Santiago Poy. Estamos hablando de la UCA, estamos hablando de la deuda social y qué deuda que tienen con Argentina. Vapa. Ojalá que podamos cambiarla y ojalá que esta historia la puedan ver, aunque sean mis nietos. Muchas gracias a todos. Chau, Santiago. Nos vemos próximamente. Chau, chau. Hasta Chao. pronto.